Henry Bailey pensaba que había presenciado de todo, pero su percepción cambió cuando una pequeña de 6 años, vistiendo un jersey rojo, irrumpió en su despacho de paredes de cristal. Le entregó un currículum redactado a mano y le expresó: «Estoy buscando empleo». El día de Henry Bailey empezó como la mayoría de sus mañanas, madrugando, siendo eficaz y manteniendo todo organizado al detalle. El lujoso automóvil sedán ingresó al estacionamiento subterráneo de la imponente torre de vidrio y metal que le pertenecía. A las 8 de la mañana, ya se encontraba en su despacho en el piso más alto, repasando las proyecciones financieras del trimestre. Vestía un traje impecable, lucía una corbata perfectamente ajustada y su café expreso permanecía sin probar mientras revisaba sus correos electrónicos con la concentración propia de alguien que había perdido la noción de su propia autoridad. Con un calendario lleno de compromisos, llamadas y exposiciones, no tenía planes de apartarse de su programación. No lo hizo hasta que su ayudante, claramente con un semblante pálido y titubeante, tocó a la puerta y la abrió sin pedir permiso. «Señor, hay una persona que desea hablar con usted». Una niña de corta edad balbuceó al sostener una diminuta hoja de papel, mostrando indecisión entre soltar una risa nerviosa o dejarse llevar por el pánico. Henry alzó la mirada, mostrando confusión. Una pequeña repitió con tono neutral, aguardando por algún posible error de comunicación. Justo cuando estaba a punto de concluir su enunciado, la puerta de la oficina se abrió completamente y apareció la visitante más sorprendente de toda su trayectoria profesional. No superaba los 6 años de edad. Tenía el pelo de un tono castaño claro con leves nudos. Sus ojos, grandes y tranquilos, eran de color marrón. Vestía un jersey de color rojo, una falda de mezclilla y unos tenis viejos. Descansando sobre sus hombros se encontraba una mochila pequeña y desgastada, mientras sostenía entre sus manos únicamente una hoja de papel. Sin aguardar a que alguien tomara la palabra, se aproximó a la mesa, se elevó ligeramente para poder alcanzarlo y depositó el documento. Después, alzó la mirada y expresó de forma clara y directa, como si fuera algo completamente común: «Estoy en búsqueda de empleo». Henry tardó en contestar. No tenía ni idea de cómo llevarlo a cabo. En la habitación reinaba el silencio, solo interrumpido por el susurro de la urbe al otro lado de los cristales. De forma pausada, cogió el documento. Se trataba de la inocente tentativa de crear un historial profesional. En letras grandes y desiguales, se leía: «Tengo habilidades para la limpieza. Mi naturaleza es ser una persona calmada. Prefiero no mostrar mis emociones frente a los demás. Estoy disponible para brindar asistencia. Tengo la capacidad de adquirir conocimientos». En las esquinas se encontraban estampadas estrellas, y cerca de la frase «por favor» se podía apreciar un diminuto corazón latente. Colocó el documento, volvió a observarla y se inclinó a la altura de su asiento. Al preguntar, su tono de voz se volvió más dulce. «¿Qué te trae por aquí, amor? Eres una niña de corta edad. No precisas un empleo». Ella lo observó detenidamente, sin pestañear, y contestó con una serenidad que superaba con creces su juventud. Comunicó que su madre está en sus últimos momentos. Sin derramar lágrimas ni crear situaciones dramáticas. Nada más que la verdad. La atmósfera dentro de la habitación experimentó un cambio. Henry, un individuo que había edificado imperios y desechó a sus rivales sin mostrar emoción, experimentó una sensación de opresión en la garganta. Expresó sus palabras de la misma manera que lo había hecho en numerosas ocasiones anteriores, como si ya lo hubiera asumido pero se resistiera a ceder. Con los puños apretados a los lados, mantenía sus manitas firmes y su voz sin titubear. Expresó su compromiso en asistirla. «Carecemos de fondos. En caso de que continúe laborando, es posible que logre mantenerse con vida». En un breve momento, Henry Bailey, el individuo que pensaba haber presenciado todo, se quedó sin respiración. No fue por falta de palabras, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien había llegado a su oficina y le había hecho recordar la sensación de impotencia. A pesar de ello, la niña no se encontraba desprotegida. Había ingresado sin compañía. Contaba con un objetivo que cumplir. Había alcanzado directamente la cumbre. De manera pausada se puso de pie,
sosteniendo todavía el papel, y cuestionó: «¿Cuál es tu nombre?». La pequeña contestó de inmediato, sin titubear: «Emma es el nombre que se me viene a la mente. El nombre de Emma Miller». Fue en ese instante cuando todo comenzó a transformarse para él. Sin tener conocimiento previo, desconocía que todo en su existencia, su compañía, sus principios, su concepción de fortaleza, experimentaría un cambio irreversible. En el corazón de su despacho, Henry sostenía el currículum escrito a mano de Emma, mientras su mente bullía de interrogantes y pensamientos encontrados. La pequeña estuvo en ese lugar en completo silencio, aguardando con la mirada fija, sin moverse en absoluto. En su actitud no se percibía ni un ápice de temor ni desorientación, sino pura resolución. A Henry le habían mostrado propuestas multimillonarias de destacados empresarios que no lograban controlar la situación como lo acababa de hacer esta pequeña de 6 años. Tomó asiento con calma en su asiento, invitándolo a sentarse enfrente suyo. Con esfuerzo, ascendió al amplio sofá de piel sin llegar a apoyar los pies en el suelo, entrelazando las manos sobre su regazo. Despejó su garganta y se inclinó hacia adelante con serenidad. «Emma, ¿tienes conocimiento de tu ubicación actual?», afirmó con decisión. «Eres el caballero. Hola, Bailey. Posees una gran cantidad de riqueza. Según la enseñanza de mi mamá, aquellos con recursos económicos son los únicos capaces de brindar ayuda en situaciones en las que nadie más interviene». La respuesta que recibió lo sorprendió tanto que lo dejó sin palabras por un momento. Henry observó a su ayudante, quien permanecía inmóvil junto a la entrada, y con un gesto le pidió que los dejara solos. Al cerrarse la puerta con un sonido metálico, la oficina quedó envuelta en un silencio interrumpido únicamente por el bullicio del tráfico en la calle. Henry se inclinó hacia adelante una vez más, pero esta vez lo hizo con mayor delicadeza. «¿Podrías relatarme lo sucedido con tu madre?». Emma asintió con la cabeza. «Se encuentra indispuesta. No revela todos los detalles, pero tengo la certeza de que pertenece a su persona. En tiempos pasados, tenía mucha fortaleza. No puede seguir desempeñando sus labores laborales. En el centro médico indicaron que el precio es excesivo». Emitía un sonido nítido, como si hubiese practicado esas frases en repetidas ocasiones. «Nos vimos obligados a abandonar nuestra vivienda. En la actualidad residimos en un solo cuarto y la mayor parte del tiempo ella se encuentra descansando. En ocasiones, opto por cenar cereales». Experimentó una sensación de presión en la región torácica. Su origen era humilde, pero no de esa manera. Jamás antes había cumplido 6 años y me encontraba tocando la puerta de un CEO solicitando empleo. Inquirió en tono bajo si era consciente de su presencia en ese lugar. Emma negó con la cabeza. No lo habría aceptado. «Sin embargo, realicé una búsqueda de tu nombre en un diario. Tu edificio es reconocible por su imponente tamaño y su impecable brillo, además de ser conocido por tu eficiencia en la resolución de problemas. Por eso consideré que tal vez podría solucionar este asunto». Tras tomar una profunda bocanada de aire, Henry se puso de pie y se dirigió hacia el ventanal. Desde lo alto, contempló la extensión de la ciudad, inmensa y ajena, percatándose de la multitud que transitaba sus calles diariamente, experimentando su dolor en silencio, sin ser reconocida. Volteó hacia la joven, quien movía sus piernas suavemente mientras observaba fijamente la repisa detrás de su mesa. Le expresó a Emma lo valiente que es. «La valentía que demostraste al actuar de esa manera es algo que la mayoría de los adultos no hubiera tenido». Echó los hombros hacia arriba en señal de indiferencia. «Falta coraje. Es lo que haces simplemente al tener amor por otra persona». El impacto de sus palabras fue mucho mayor de lo que ella había previsto. Henry recordó su pasado, momentos en los que se distanció de seres queridos en su búsqueda de reconocimiento, dominio y organización. Allí se encontraba la pequeña, erguida en medio de los restos de su existencia, optando por el amor en lugar del temor. Una vez más se puso de rodillas, a la altura de su mirada. Asintió en silencio. Iremos a visitar a tu mamá. Parpadeó, mostrando sorpresa en sus ojos. ¿De verdad? Asintió con la cabeza. «No puedo asegurarte que lo haré todo,
pero estoy interesado en conocerla. Me gustaría brindar mi ayuda si es posible. Se deslizó de la silla para acomodar las correas de la mochila. En la clínica Mercy se encuentra, expresó Emma con un tono lleno de esperanza de repente. La habitación número 12. Pasa mucho tiempo durmiendo, pero creo que te agradaría. Esa fue la primera vez que Henry mostró una sonrisa en todo el día. Así que nos marchamos. Tras ese momento, tomó una profunda bocanada de aire, agarró su chaqueta y abandonó su lugar de trabajo. No se dirigía a una junta ni a un almuerzo de negocios, sino que caminaba junto a una pequeña de 6 años que acababa de modificar la regla fundamental de su existencia. Hay situaciones que no admiten demora. El trayecto hacia la clínica Mercy se extendió más de lo esperado para Henry, no debido al tráfico ni a la distancia, sino por la carga de lo que estaba a punto de enfrentar. Durante toda su existencia, estuvo inmerso en la toma de decisiones basadas en cálculos de ganancias y análisis de eficiencia. Sin embargo, en ese momento, se encontraba siguiendo a una pequeña de 6 años con el propósito de encontrarse con una mujer desconocida para él. Esta vez, su motivación no era la estrategia, sino un sentimiento más intenso, una angustia en el corazón que había permanecido latente durante mucho tiempo. Emma se encontraba en el asiento trasero del vehículo de la compañía, con las piernas columpiándose debajo de ella y agarrando con firmeza la mochila en su regazo. Durante el viaje, mantuvo un perfil bajo y solo intervino cuando se lo solicitaron. Henry percibió su silenciosa atención al mirar por la ventana como algo conmovedor y vergonzoso. Al llegar a la sencilla clínica, no se veía nada llamativo. Únicamente un edificio gris con rótulos desgastados y ventanas tan diminutas que apenas dejaban pasar la luz solar. Sin embargo, para Emma, eso lo significaba todo claramente. Salió velozmente y aguardó al lado de la puerta a que Henry se le uniera. Al adentrarse en el vestíbulo, la enfermera de la recepción alzó la mirada con asombro. Henry aún lucía su elegante abrigo hecho a medida y sus costosos zapatos, lo que captó la mirada de todos. Sin embargo, fue Emma quien se adelantó y tomó la iniciativa de hablar. Pidió la habitación número 12. La persona que me dio la vida. La enfermera titubeó antes de asentir, indicando la dirección del pasillo. Henry continuó detrás de Emma mientras caminaban sobre suelos de baldosas desgastadas y paredes con la pintura descascarada, sintiendo como cada paso se hacía más difícil que el anterior. Al llegar a la entrada, Emma se paró, con su manita agarrando la perilla. Le avisó que se encontraba exhausta. En ocasiones, no reacciona cuando le dirijo la palabra. Henry asintió con delicadeza mientras Emma se encargaba de abrir la puerta. En el interior, reinaba la penumbra y el silencio. En la cama del centro médico descansaba una mujer, con tez pálida y aspecto frágil, conectada a 4 sueros intravenosos y monitoreada por un aparato cardíaco que sonaba sin cesar. Mostraba un semblante frágil, marcado por el agotamiento, aunque sereno en su calma. Emma se aproximó directamente a su madre, colocó su mochila en la silla y tomó su mano. En voz baja, anunció: «He llegado con compañía, mamá. Es aquel individuo del cual te mencioné». Henry permaneció de pie al lado de la cama, sin tener claro cómo desplazarse ni qué palabras utilizar. Sarah Miller, esta dama, había experimentado situaciones que la mayoría de las personas no podrían resistir. Tenía una piel casi transparente y su pecho se movía con parsimonia, como si cada inhalación fuera un desafío. Aun cuando descansaba, se percibía una energía en su presencia, algo implícito que llenaba la habitación. Avanzó un paso y con delicadeza puso el currículum de la joven en la mesita de noche. Expresó en voz baja su duda sobre si estaba siendo escuchado, mencionando que ese día había tenido la oportunidad de conocer a la hija de la persona a la que se dirigía. Y pienso que ya no seré la persona que solía ser. Emma se acomodó en la silla al lado de su madre, dirigiendo su mirada hacia Henry. Anteriormente, dedicaba muchas horas al trabajo. Trabajaba como enfermera. Colaboraba con las personas. Sin embargo, al enfermarse, no recibió asistencia de nadie. Fue por eso que acudí a tu ayuda. Arrodillado al lado de la cama, Henry descansaba una mano sobre el borde de la colcha. Con voz serena pero decidida, expresó: «Tomaste la decisión adecuada.
Ahora me dispongo a brindarle mi ayuda. Después de un breve lapso, la enfermera ingresó a la habitación para verificar sus signos vitales. Observó a Henry. Después dirigió su mirada hacia Emma y pareció darse cuenta de que esta visita no era ordinaria. Comentó en voz baja que Sarah había estado resistiendo durante varios días, pero que requeriría un tipo de atención médica más especializada, la cual ya no estaba al alcance de la clínica. Henry prestó mucha atención, formuló preguntas concretas, y al marcharse la enfermera, salió para realizar 2 llamadas. La primera acción que tomó fue acudir a su doctor de confianza para pedir una revisión exhaustiva del expediente médico de Sarah Miller y gestionar su traslado de inmediato a un centro de salud privado. Después, se dirigió a su equipo legal pidiendo un acuerdo económico confidencial para afrontar futuros gastos, sin importar el precio. Al volver a la habitación, Emma se encontraba descansando la cabeza al lado de la mano de su madre. A pesar del cansancio en sus ojos, los abrió al sentir su presencia a su lado. Inquirió si en realidad iba a prestar asistencia. Henry agarró su manita delicadamente y la mantuvo con ternura. Así es, Emma. Prometo cumplirlo. Esa jornada resultaba confusa para él, ya que una pequeña con una mochila y un papel había perturbado su día habitual, revelando una parte de su ser que creía olvidada desde hacía mucho tiempo. Mientras permanecía en la tranquila habitación del hospital, cuidando a una mujer desconocida y a la niña que le había sido confiada, se dio cuenta de que no era una distracción. Fue el inicio de algo que transformaría su existencia de manera permanente. Al día siguiente por la mañana, Henry arribó al hospital poco después de que saliera el sol. Casi no había descansado la noche pasada, sumido en reflexiones sobre Sarah y Emma. La foto de la niña que estaba sentada al lado de la cama de hospital de su madre le había causado una angustia similar a una opresión en el pecho. Lo que lo atormentaba no era compasión, sino una responsabilidad que le resultaba desconocida. No la empresa grande con accionistas y fechas límite, sino la que se enfoca en las personas. Aquella que te motivaba a llegar antes de que alguien lo solicitara. Al llegar a la clínica, las enfermeras de la recepción le dieron la bienvenida con una combinación de asombro y respeto. Ese día mismo, Sarah fue trasladada a un hospital privado que estaba siendo financiado por la fundación de la compañía para la que trabajaba. Durante la noche, expertos analizaron su historial y diseñaron un plan de tratamiento con enfoque agresivo pero prometedor. A pesar de la rapidez de los acontecimientos, a Henry no le atraía la idea de ser atrapado por la burocracia y tener que esperar. Había presenciado numerosas situaciones en las que las decisiones se tomaban con excesiva lentitud, priorizando el procedimiento. Se trataba de un asunto privado. Progresaría a su propio paso. Recorrió el pasillo que ya le resultaba conocido en dirección a la habitación número 12, llevando consigo una bolsa de papel repleta de un desayuno compuesto por fruta, un muffin y una diminuta taza de chocolate. Emma ya se encontraba despierta, recostada en la silla al lado de su madre, con las piernas dobladas hacia el pecho. Alzó la mirada al verlo llegar y le regaló una sonrisa somnolienta que, a pesar de todo, mantenía todavía la capacidad callada de conmoverlo. Él le dio la bolsa y ella la recibió con un gesto de gratitud. Sarah permanecía en un profundo sueño, su respiración era constante pero ligera, mientras los aparatos a su alrededor monitoreaban en silencio cada uno de sus movimientos. Henry se sentó al lado de la cama y explicó con suavidad a Emma los detalles del plan. Le comunicó que llevarían a su madre a un centro médico de mayor calidad, donde le administrarían un tratamiento más intensivo. Emma no formuló ninguna pregunta. Solo se limitó a escuchar, manteniendo la taza de chocolate caliente entre sus manos como si fuera un objeto de gran valor. Tras un breve lapso, cuestionó si despertaría en ese lugar. Henry no hizo compromisos sin fundamento. Señaló que ahora contaba con una oportunidad más favorable. Estará presente diariamente en ese lugar. La mudanza se llevó a cabo en completo silencio poco antes del mediodía. Una ambulancia de carácter privado arribó y Henry mostró determinación en acompañarlos en el trayecto. Emma se sentó junto a ella, aferrando con firmeza la mano de su madre, sin dejarla escapar en ningún momento durante el trayecto. En la parte posterior del automóvil,
Henry realizó varias llamadas para preparar una habitación provisional para Emma cerca del área de pediatría en el recién inaugurado hospital, garantizando que Sara fuera atendida con la máxima calidad posible. Al llegar, un grupo de profesionales de la salud los aguardaba. Sara fue conducida a una habitación amplia y luminosa, con amplias ventanas que permitían la entrada de una luz acogedora. Al instante, Emma sacó sus cosas de la pequeña mochila y puso sobre la mesita de noche un dibujo. Una imagen de ella, su mamá y una persona recién llegada. Henry es el nombre que se menciona. Bajo la representación de un atuendo con hombros anchos y una expresión alegre, se encontraba su nombre escrito de forma descuidada. Esa noche, tras el chequeo de sus signos vitales por parte del personal de enfermería y la puesta a punto de los aparatos, Henry se acomodó en la sala de estar junto a Emma. Había optado por vestir un suéter impecable hallado por una de las enfermeras, luciendo el cabello recién peinado y recogido. Daba la impresión de rejuvenecer, mostrando menos cautela, como si la carga de sobrevivir se hubiera aligerado lo bastante para permitirle a la niñez respirar. Emma preguntó en un susurro si crees que volverá a mostrar una sonrisa. Henry la observó con un gesto serio. Asintió con la cabeza. Pienso que la próxima vez que sonría, será gracias a ti. Emma no contestó, pero se inclinó suavemente hacia él y descansó la cabeza en su brazo. Permaneció inmóvil, permitiéndole estar allí el tiempo que fuera preciso. Todo esto ya le resultaba familiar. No cuestionaba su presencia ni la relevancia de la situación. En algún momento desde esa ocasión en su lugar de trabajo hasta ahora, había comenzado a percibirlo de manera distinta, ya no como una ayuda momentánea. Tenía un compromiso. No solamente se trató de rescatar a Sara, sino también de regresarle a Emma un fragmento de su niñez. Un fragmento que le habían quitado prematuramente. Cuando llegó la noche y Emma se acomodó en la habitación provisional, Henry se colocó en el pasillo, justo al lado de la puerta de Sara. No contaba con una computadora portátil encendida. Nada de documentos, ni de comunicaciones telefónicas, ni de tablas de datos. Él era el único presente, acompañado únicamente por el constante zumbido de los monitores en segundo plano. Observó a través del vidrio, presenciando el movimiento ascendente y descendente del pecho de Sara, y murmuró, más dirigido a sí mismo que a alguien más: aún no hemos concluido. Recién estamos dando los primeros pasos. En el transcurso del quinto día, se percibió un cambio sutil pero evidente en el ambiente que envolvía a Henry, Emma y Sara. La fragilidad persistía, junto con la incertidumbre y la expectativa, sin embargo, se percibía un atisbo de dinamismo, como si algo latente hubiese sido activado con delicadeza. Henry arribó al centro médico privado con antelación, antes de que el equipo iniciara su jornada laboral. Después de saludar personalmente a las enfermeras, revisó los informes médicos más recientes y se encaminó hacia el área de recuperación, donde Sara estaba bajo vigilancia constante. Emma se encontraba en ese lugar, recostada al lado de la cama de su madre, canturreando en voz baja una canción que recordaba a una canción de cuna. A pesar de sentirse adormilada, al divisar a Henry, se enderezó y esbozó una sonrisa. Sara no había empeorado de repente, algo que superó sus expectativas en los últimos días. Los doctores comunicaron avances leves pero alentadores. Los niveles de oxígeno se mantenían estables, la presión arterial mostraba mayor estabilidad y parecía que su organismo empezaba a reaccionar positivamente al tratamiento. Aunque la mejoría estaba distante, existía una posibilidad alentadora. Emma no formuló muchas interrogantes. Prestaba cuidadosa atención a cada nueva información y recitaba las palabras en silencio, como si las estuviera aprendiendo de memoria. Durante la mañana, Henry estuvo ocupado asistiendo a varias reuniones con expertos, yendo de un lado a otro constantemente. Se puso en contacto con un especialista en nutrición para analizar los requerimientos de Sara una vez que pudiera ingerir alimentos nuevamente. Se reunió con un especialista en neurología para discutir posibles problemas y pidió que todos los sectores responsables de su cuidado le proporcionaran informes diarios. Independientemente de la cantidad de llamadas o autorizaciones requeridas, él se ocupaba personalmente de cada una de ellas. Jamás antes había llevado a cabo microgestión en su compañía, pero esta vez era una situación distinta.
No se trataba de un proyecto. Había alguien en esta situación. Una progenitora. El universo completo de una hija. Esa tarde, Henry acompañó a Emma al jardín del centro médico para que pudiera respirar aire fresco. Las enfermeras descubrieron una chaqueta diminuta para ella, y avanzó, deteniéndose para examinar cada flor como si pudiera guardar alguna solución. En silencio, Henry siguió a la mujer, permitiendo que ella lo condujera. Al llegar al banco situado al final del camino, junto a una diminuta fuente, ella se acomodó a su lado y extrajo un documento doblado de su morral. Se trataba de un dibujo que había creado la noche pasada. Dentro de la imagen, se podían observar 3 personajes reunidos. Uno de cabello largo, otro diminuto con una amplia sonrisa y uno alto vestido de azul. Sin pronunciar ni una sola palabra, le entregó el objeto y él lo observó detenidamente antes de expresarse. Con dulzura, cuestionó si era ella. Emma asintió con la cabeza. Expresó que ahora formaba parte del grupo. A pesar de no ser necesario. Con delicadeza, Henry dobló la ilustración y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Expresó su deseo de convertirse en eso. No únicamente en el día de hoy. Sí, en todo momento. No emitió palabra alguna en ese momento, pero su mano se unió a la suya, lo cual bastó. Henry permaneció junto a Sarah durante la noche, mientras Emma descansaba en la sala contigua. Detuvo su mirada en Sarah, observando detenidamente cada pequeño gesto. Un parpadeo, los dedos deslizándose sobre la manta. Recordaba las palabras de Emma acerca de cómo su mamá solía entonar canciones para calmarla en las noches de insomnio. Comenzó a dirigirse a ella en tono apacible, sin entonar, simplemente compartiendo relatos de su niñez. Relatos que no había revelado en mucho tiempo. Relatos acerca de una madre que desempeñaba 2 empleos, de descansar en el suelo de su lugar de trabajo, de tener la convicción de que en el futuro contaría con los recursos necesarios para cambiar su situación. Al observar a Sarah en ese momento y recordar a Emma, comprendió que no fue el dinero lo que los rescató. El sentimiento que predominó fue el amor. Permanecer en el lugar. El coraje que un niño no debería poseer, pero en ocasiones demostraba. Cuando los monitores se apagaron al llegar la noche y la habitación quedó en calma, Henry se mantuvo sentado en su silla, sin moverse, observándola. La noche en la que escuchó su respiración, tuvo la ligera impresión de que ella era consciente de su presencia. En un punto indeterminado, entre el mundo de los sueños y la realidad, Sarah se dio cuenta de que tanto ella como Emma tenían compañía. Desconocía lo que depararía el día siguiente, pero tenía claro que, pase lo que pase, no se marcharía. Se encontraba totalmente comprometido. Esa situación transformó por completo la realidad. El inicio del 6º día se caracterizó por una calma que no era precisamente silencio, sino más bien expectación. Al amanecer, Henry arribó al hospital con 2 tazas de chocolate caliente y una bolsita de papel repleta de pasteles recién horneados. Había decidido hacer una parada en la panadería de la esquina, un lugar que había visto a diario durante muchos años pero al que nunca había entrado hasta esa semana. En ese momento, ya sabía cómo se llamaba la mujer que estaba atendiendo en el mostrador. Emma tenía una preferencia clara por un tipo de pastel. Anteriormente, solía pensar en estos aspectos como insignificantes. En ese momento, eran de suma importancia. Al ingresar a la sala de pediatría del centro médico, se topó con Emma sentada en el sofá, con las piernas entrecruzadas y un libro de imágenes sobre su regazo, aunque sus ojos no estaban concentrados en la lectura. Permanecían inmóviles junto a la ventana, contemplando la transformación de la iluminación. Al voltear para mirarlo, ella esbozó una sonrisa, una expresión sincera pero fatigada que le generaba una sensación de opresión en el pecho. Entregó el chocolate y se acomodó a su lado sin decir una palabra. Por un breve momento, se quedaron quietos bajo el sol de la mañana, disfrutando de sus bebidas con calma, juntos, como si fuera una escena repetida en numerosas ocasiones. El día de hoy presentaba una singularidad. Los doctores lo habían anticipado en caso de que Sarah recobrara la conciencia. Las constantes vitales continuaban mejorando y el especialista en neurología informó sobre una actividad cerebral alentadora. Las garantías brillaban por su ausencia. Sin embargo,
La esperanza dejaba de ser simplemente una palabra débil mencionada de pasada. En ese momento se mostraba con mayor fortaleza y autenticidad. Ese día, Henry había aceptado la tarea de trabajar desde el hospital. Habían logrado ajustarse como grupo. Los encuentros fueron pospuestos, las llamadas fueron desviadas y él tenía consigo su computadora portátil por si acaso, aunque en realidad no le atraían las hojas de cálculo. Cada vez que perdía la concentración, sus ojos regresaban al pasillo que llevaba a la habitación de Sarah. Emma y Henry se acercaron a su casa alrededor del mediodía para hacerle una visita. Las flores recién cortadas habían sido colocadas cerca de la ventana por las enfermeras, quienes también habían reordenado los aparatos médicos para darle al lugar un ambiente más sereno y acogedor. Emma se aproximó al lecho y agarró la mano de su madre, como era su costumbre. Sin embargo, el día de hoy todo ha dado un giro inesperado. Los dedos de Sarah se estremecieron como reacción. En ese momento, sus párpados comenzaron a moverse. Henry se quedó quieto, con la respiración entrecortada, todo su ser enfocado en lo que vendría a continuación. Con lentitud y sufrimiento, Sarah se dispuso a abrir los ojos. Al inicio, su mirada se encontraba sin nitidez, con los labios resecos y sin movimiento. Después, parpadeó y movió su cabeza suavemente. La mirada se dirigió hacia Emma, quien derramaba lágrimas silenciosamente, mientras sujetaba fuertemente la mano de su madre. «Madre», murmuró en voz baja, casi inaudible. «La persona que está aquí soy yo. Me encuentro en este lugar». Sarah volvió a parpadear, y con un susurro apenas perceptible, respondió: «Emma». El nombre resonó en la habitación como un rayo de sol iluminando todo a su paso. Nunca antes Henry había presenciado algo tan delicado y a la vez tan impactante. La enfermera irrumpió apresuradamente en la habitación, seguida por un doctor, y por unos instantes, el lugar se vio animado con actividad y conversaciones médicas. Sin embargo, Henry apenas se percató. Permaneció al límite de todo, con el corazón latiendo con intensidad, sin apartar los ojos de Sarah. Después de que finalizaron las revisiones médicas y los monitores se tranquilizaron, Sarah dirigió su mirada hacia Henry por vez primera. A pesar de estar cansados, sus ojos reflejaban gratitud, no por el pasado, sino por tenerlo presente. Allí fue donde lo percibí. Sin necesidad de preguntar, era evidente que no se había ido. La hija no estuvo sin compañía. Trató de comunicarse una vez más, pero sintió un bloqueo en la garganta. Henry se aproximó y sujetó delicadamente su otra mano. Expresó que no era conveniente apurarse. «No iremos a ningún lado». Emma se colocó en el borde de la cama, apoyando su cabeza junto al hombro de su madre, asegurándose de no interferir con los cables. Sarah tomó suavemente su cabello entre los dedos. Al final de la jornada, cuando la agitación del día se apaciguó, Henry y Emma se acomodaron en el jardín del centro médico. Una brisa fresca recorría el ambiente mientras el cielo se pintaba con tonalidades rosadas y doradas. Emma se recostó en su hombro, abrigada con la chaqueta que él le había adquirido al comienzo de la semana. Mencionó mi nombre en voz baja. «Esto implica que aún me pertenece». Henry la observó y dio su aprobación con la cabeza. Comentó que nunca antes había salido de allí. Estaba buscando la ruta de vuelta. Emma inclinó la cabeza para observarlo. Según sus palabras, le brindaste tu apoyo. Hemos recibido tu colaboración. Henry no contestó de forma inmediata. Observó el cielo que se desvanecía y se percató de que en tan solo 6 días, esa niña había provocado más cambios en él que cualquier otra experiencia anterior. La riqueza y las promesas no eran algo que hubiera solicitado. Solicitaba disponibilidad, compañía, que alguien demostrara interés cuando el resto del mundo no lo hiciera. Al surgir las primeras estrellas, Henry se comprometió en silencio. Independientemente de lo que sucediera a continuación, no se separaría. En este momento no es posible. Jamás. No se trataba únicamente de una actividad que realizaba temporalmente por generosidad. Así vivía en ese momento. Por primera vez, me encontraba en el lugar preciso que me correspondía. Al llegar el 7º día, todo parecía menos pesado. El motivo no era el fin de la batalla,
sino el surgimiento evidente de algo distinto. Esa mañana, Sara volvió a expresarse, elevando un poco más su voz comparado con el día previo. Aunque su tono era suave y áspero, lograba expresar sentimientos y gratitud. Solicitó un vaso de agua primero, después para Emma, y luego, en un susurro, indagó sobre la identidad del hombre al lado de su cama. Con una sonrisa en el rostro, Emma mencionó, «Él es Henry. Está colaborando con nosotros». Sara lo observaba fijamente, a pesar de que su rostro mostraba señales de fatiga, sus ojos permanecían alerta. En esta ocasión, Henry volvió a aparecer con mayor sutileza, no en calidad de empresario, sino como alguien que había estado esforzándose por actuar de forma adecuada. Los doctores expresaban un optimismo moderado. Sara progresaba de forma continua y su organismo se adaptaba de manera favorable al novedoso plan terapéutico. A pesar de tener mucho camino por delante, ya había dejado atrás la amenaza de no despertar. Emma rara vez se alejaba de su madre. Solo lo hacía cuando Henry lograba persuadirla para salir a comer o descansar. Mostraba seguridad en que su presencia en la habitación estaba protegida y nadie la sacaría de allí. Henry ya formaba parte permanente de la enfermería. No lo consideraban un visitante, sino un integrante más de la familia. Esa misma tarde, Marle, una profesional del trabajo social, se presentó para una reunión de seguimiento. Henry había sido presentado brevemente a mí cuando se encargó de coordinar el cambio de residencia de Sara. Sin embargo, volvió para conversar acerca de los siguientes pasos a seguir. En la acogedora sala de estar, se congregaron frente al dispositivo de Sara, mientras Emma, sentada en un taburete, retrataba a su madre con flores en el cabello. Marle repasó la documentación y las modificaciones que el departamento legal de Henry ya había entregado. Aunque parecía asombrada, mantuvo su atención en los detalles. Al revisar el documento, mencionó que habías profundizado. La mayoría de quienes se encuentran en tu lugar suelen hacer una contribución y luego se retiran. Sin embargo, tú aún estás presente. Te has hecho cargo de la responsabilidad. Henry se inclinó un poco hacia adelante. Expresó que no se trata de un acto de beneficencia. Sans parents. A pesar de no ser lo que la gente anticipa. Marle consultó a Juan si había pensado en asumir la responsabilidad legal de Emma como tutor en caso de ser necesario. Henry titubeó, no fue por falta de deseo, sino debido a que no había sido una elección táctica. Sin ningún protocolo, en completo silencio, día tras día, ella se sentaba a su lado en las salas de espera, guardaba sus dibujos en el bolsillo y descubría sus preferencias sobre las tostadas. Finalmente, asintió. En caso de que suceda, deseo estar presente para apoyarla. Henry y Emma regresaron más tarde a la habitación de Sara, encontrándola despierta una vez más, su mano explorando con calma la manta en busca de su pequeña. Emma se acercó a él y le exhibió la ilustración. Acabas de recibir unas flores, mencionó. Tu progreso es evidente. Con una leve sonrisa, Sara mostró su agradecimiento con la mirada llena de brillo. Después, giró en dirección a Henry. En tono bajo, mencionó que no había solicitado asistencia. Sin embargo, agradezco que me la hayas dado de todas formas. Henry se sentó al lado de la cama y la observó, no como una figura de autoridad, ni como un héroe, sino como alguien que había anhelado ese vínculo tanto como él. Expresó que la llegada de tu hija a mi vida me hizo recordar lo verdaderamente importante. Debería mostrarte mi agradecimiento. En esa ocasión, los tres disfrutaron de una cena apacible, consistente en la comida del hospital que calentaron en el microondas de la sala y sirvieron en bandejas de papel. Sin embargo, para Emma, resultó ser una verdadera delicia. Mientras contaba chistes, lograba sacarle risas a su madre, y Henry escuchaba atentamente, valorando cada palabra como un preciado obsequio. La enfermera de guardia los miraba con una amplia sonrisa, mencionando más tarde que había pasado bastante tiempo desde la última vez que había presenciado tanta vitalidad en esa sala. Al momento de que Emma tuviera que ir a dormir, Henry la cobijó en la camita portátil al lado de la de Sara. Emma, con la mirada somnolienta, lo observaba desde su cercanía. Inquirió si las circunstancias permanecerían inalteradas. Henry dijo la verdad.
Expresó que no sería sencillo en todo momento. Sin embargo, permaneceré presente. Juntos lograremos salir adelante. Ella agarró su mano suavemente y le dijo en voz baja: «Me alegra haber venido a verte hoy». Henry dio un suave apretón de manos. Asintió con la cabeza, expresando: «Lo mismo pienso. Has modificado completamente todo». Mientras la noche calmaba el ambiente del hospital, Henry se mantuvo a su lado, dejando de ser un simple visitante. Ahora, no era solo un hombre observando desde afuera, sino alguien completamente inmerso en una nueva existencia. Esta nueva vida no se basaba en posesiones ni riquezas, sino en la confianza, el cariño y la sorprendente valentía de una joven con una mochila y una esperanza demasiado grande para cargar por sí sola. Al llegar el 8º día, parecía el inicio de algo en lo que ninguno de los dos había tenido valor para creer al principio. Antes, Henry veía el hospital como un lugar frío y sin vida, pero ahora encontraba confort y paz en sus momentos de calma dentro de sus paredes. La actitud de Emma al correr por el pasillo con su dibujo en mano, la voz cada vez más enérgica de Sarah con el paso de las horas, y la nueva actitud de Henry de esperar con ansias las historias de Emma, reflejaban un cambio significativo en su dinámica. Esa mañana, Sarah se despertó en su cama de hospital y logró sentarse por sí misma por primera vez. Las mejillas mostraban un suave tono rosado y sus ojos lucían más brillantes que en los últimos 7 días. Emma lucía muy feliz mientras alimentaba a su madre con cucharadas de avena caliente y le relataba todo lo sucedido durante su descanso. Mencionó el patio, el chocolate y la colaboración de Henry en la adquisición de marcadores frescos. Incluso le narró el camino que siguió hasta su consulta, lo nerviosa que se había sentido y lo convencida que estaba de que él le prestaría atención. Sarah, con lágrimas recorriendo su rostro, no por dolor o temor, sino por la contundente certeza de que no había perdido todo. Henry decidió retirarse temporalmente para dejarlos a solas y se vio paseando por el pasillo, observando un cuadro colgado en la pared que le resultaba desconocido. La pintura mostraba un árbol robusto y lleno de hojas, sin embargo, sus raíces se ramificaban de manera desigual debajo de él, alcanzando piedras, grietas y objetos enterrados. Entendió la metáfora sin esfuerzo, algo que no sucedía desde hacía bastante tiempo. No es necesario que las cosas crezcan de manera impecable para demostrar que están vivas. Lo esencial son el espacio disponible, la iluminación adecuada y el tiempo necesario. Esa tarde, tuvo un encuentro con el principal médico y la asistente social de Sarah. Le comunicaron que es probable que Sarah sea trasladada a una suite de recuperación en breve y pueda iniciar la rehabilitación antes de la próxima semana. En ese momento, surgía una nueva posibilidad no solo para sobrevivir, sino también para sanar. Sarah podría recuperar la movilidad y regresar a desempeñar sus labores a tiempo completo. Sin embargo, lo fundamental es que ella tendría la posibilidad de sobrevivir. Tras las reuniones, Henry volvió a la habitación y descubrió a Emma creando un dibujo fresco. La escena mostraba una casa antigua, iluminada por un sol radiante, donde se encontraban 3 personas: una dama, un caballero vestido con elegancia y una niña con coleta, quienes permanecían de pie en el exterior. Tomó asiento junto a él y le cuestionó sobre la ubicación de ese lugar. Con una sonrisa en el rostro, mencionó el lugar donde vivimos. Cuando nos reunimos todos. Aceptó en silencio la incomodidad que sentía y le propuso con delicadeza llevar a cabo esa idea. Antes de que anocheciera, ya se habían encargado de acondicionar un piso para ellos en uno de los inmuebles cercanos a los jardines botánicos de la localidad. La situación fue transitoria hasta que Sarah adquirió la fortaleza necesaria para tomar decisiones sobre su futuro. El ambiente era acogedor y receptivo, con amplio espacio para las creaciones artísticas y los libros de Emma, e incluso un pequeño escritorio que Henry le encargó después de ver sus dibujos en las bandejas del hospital. Antes de partir esa noche, Sarah tomó su mano. Emitía un tono sereno pero firme. Expresó que habías transformado nuestra existencia. La observó con humildad y una profunda emoción. Contestó diciendo que primero había modificado el suyo. Cuando Emma llegó a mi despacho, me hizo recordar todas las cosas que había olvidado sobre mí mismo. Después de despedirse de Emma con un beso de buenas noches, al darse la vuelta para marcharse,
Ella corrió hacia él y lo abrazó con intensidad rodeándolo por la cintura. Mañana regresarás, ¿cierto? Ella formuló una pregunta. Arrodillado, la abrazó con ternura y le aseguró que no se movería de allí. Al salir al frescor nocturno, la urbe brillaba en la lejanía. Henry experimentó una revelación significativa. Quien en el pasado edificó su realidad en base a descuentos y fechas límite, ahora poseía algo de mayor aprecio. La llegada de una niña transformó su rumbo con tan solo 5 palabras. Necesito encontrar un empleo, por favor. Al atender su petición, descubrió la única situación que verdaderamente tuvo relevancia, convirtiéndose en alguien que permaneció. Opté por el amor en lugar de buscar consuelo, prioricé a las personas sobre el poder y elegí el propósito por encima del orgullo. Al fin regresaba a su hogar. El desenlace de este relato impacta de manera significativa al no estar basado en acciones grandiosas o sucesos espectaculares, sino en momentos sencillos, íntimos y cotidianos. Su poder radica en la metamorfosis que experimenta no solo Henry, sino en cómo nosotros, como lectores, percibimos lo que es verdaderamente relevante. Un individuo que solía valorar el éxito en términos de cifras y dominio se da cuenta de que la verdadera esencia radica en estar presente, permanecer y seleccionar a las personas por encima del poder. La valentía de Emma no se exagera, es auténtica, surge del amor y la urgencia. La fortaleza de Sarah se hace sentir incluso en su serenidad, manteniendo unida toda la situación. La hermosura de este desenlace radica en su sinceridad al no asegurar la perfección, sino en la promesa de que nadie estará solo ante lo que está por venir. Esa comunicación, ese cariño implica una conducta, una elección, un compromiso, es eterno. Desde mi perspectiva, este relato no se limita únicamente a rescatar a otra persona. Se trata de un relato acerca de ser rescatado a través de un gesto de atención. En un mundo donde la distancia y la distracción suelen tener el control, ese recordatorio es impactante y profundamente silencioso.